le pongo un punto a esto, Julio, Consuelo y equipo, Sí. porque hace tiempo que yo vengo haciéndole un llamado a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas con situaciones que le llegan a uno vía miembros, vía agentes particulares y también informaciones que uno va levantando en el ejercicio periodístico. Y hemos estado conversando de situaciones muy, muy graves que se están dando en torno al alto mando. Lo hemos advertido, presidente, tiene que darle una revisadita a eso porque las Fuerzas Armadas para mí es una institución que hay que preservar. Hay que preservar y fui muy crítico con, no con los expedientes, porque yo no soy quien para definir quién es culpable o no, sino con la forma como fueron tratados los militares que acompañaron al presidente Danilo Medina, aún con ese uniforme hermoso de las diferentes instituciones, fueron humillados ante el país, porque usted puede llevarlo ante un tribunal, ni un civil, ningún militar está por encima de las leyes. Si la violentó, tiene que ir frente a un juez, pero sin humillaciones, sin vejámenes y sin intereses particulares que no sea la sana administración de la justicia. Bueno, hay una querella que fue depositada el día 18 de este mes de julio ante el Ministerio Público, maestro. Una querella que yo tengo aquí, el acuse de recibo, y también tengo algunas informaciones que dice lo siguiente. Magistrada Jenny Berenice Reynoso Gómez, Procuradora General de la República. Magistrado Wilson Camacho, Director General de Persecución del Ministerio Público. Asunto: denuncia sobre entramado criminal en la Dirección Nacional de Control de Droga DNCD, Departamento Nacional de Investigaciones DNI y la Dirección General de Seguridad de la Procuraduría General de la República. Denunciante, aquí está lo grave. El denunciante es Rafael Antonio Morales Herrero. ¿Ustedes saben quién es Rafael Antonio Morales Herrero? Es un coronel de la Fuerza Aérea activo. Okay. Un coronel de la Fuerza Aérea activo. Cuando un coronel se atreve ahí está el documento a presentar, ahí está el documento para los medios que nos siguen, el que lo quiera copiar, yo solamente estoy haciéndome eco de la denuncia que me llegó, que está recibida por el Ministerio Público desde el día 18. Denunciados: Luis Soto, director del DNI, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, ARD, Armada de la República Dominicana, presidente de la DNCD, general Alberto Montaz Castillo, Ejército de la República Dominicana, director de inteligencia del DNI, general de brigada EH, exdirector de seguridad de la Procuraduría General de la República, coronel Naikin Cole Severino Duarte, Ejército de la República Dominicana, inspector de la DNCD, capitán de navío César L. Martínez Fernández, ARD, ayudante del presidente de la DNCD. Solamente yo, ante una denuncia tan grave, ante una Procuraduría General de la República que ha sido tan activa en la persecución de la corrupción, yo creo que por tratarse de quien hace la denuncia y de los denunciados, está en la obligación sagrada de iniciar una investigación profunda y analizar las pruebas que, según he manejado la información, fueron depositadas para hacer una querella. Y le quiero pedir a la producción del programa que llamemos al abogado que está llevando este caso para que sea él quien nos diga cuáles son esos elementos que lo motivaron a él luego de que su cliente, porque su cliente, ¿Cómo que se llama el cliente? El coronel, sí. Ya va, el coronel es Rafael Antonio Morales Herrero. ¿Y qué lo motiva a él? ¿Ellos habrían tenido actuaciones perjudiciales contra él? Bueno, eso tendríamos que preguntárselo a Manny. Sí. ¿Cuáles son las motivaciones? Ahora, ese coronel fue el director
de la segunda posición más importante de la DNCD del 2020 al 2022. Fue un aliado del Ministerio Público en la persecución del crimen, del narcotráfico. Vamos a llamar a Manuel Sierra. Vamos a llamar a Manny para que sea Manny, porque yo no tengo esos detalles. Okay. Sí. Y Manny quizá pueda aclararnos ahora. Sí. Esto es una denuncia grave. Sí. Porque un coronel con sus ramos, con sus ramos puestos, con su uniforme, con más de 30 años de servicio, atreverse a hacer una denuncia, no un chisme, no, una denuncia, una querella formal. Eso hay que investigarlo y sobre todo... Y está activo. Porque sí está activo. ¿Por qué? Ahorita dicen que estaba loco. Ya ha pasado con otras denuncias. Ahorita lo matan. Ay, Dios. No, doña, porque es que usted está Dios enfrentando mío. poderes. ¿Y él usó la vía, Pedro, antes de esa denuncia? Claro que sí. Ay, Dios. ¿A quién le comunicó? Según me dicen, y Manny puede ser que nos dé los detalles, él visitó todas las instancias y lo puso al tanto de lo que estaba ocurriendo. Porque a veces del lado tuyo ocurren cosas, tú se las dices a los superiores porque tú no quieres verte envuelto. Claro. Si el superior no actúa y por alguna razón u otra ese mal puede afectarte a ti, bueno, tú tienes que ponerte los pantalones e ir a la instancia donde todo se dirime, que son el Ministerio Público para investigar y las instituciones que están a cargo de la seguridad pública, poner a esa gente al servicio de esa investigación. Yo no sé si hay culpabilidad o no, no es un tema claro, que yo puedo detallarlo, sería una irresponsabilidad mía. Ahí hay gente que yo conozco de los que están denunciados, que les respeto. Ahora, tenemos a Manny Sierra, sí, que sea Manny que nos diga qué está pasando, porque él es el abogado de ese caso. Sierra. Sí, buenos días. Explícanos este caso, no sé si habían precedentes, ¿no? Que un coronel activo iniciara una acción de esta naturaleza. Bueno, hasta donde nosotros tenemos entendido, no. Bueno, primero permítame saludarles. El retorno, por favor. Sí, el retorno. Correcto. Yo va. Adelante, ahora Manny. Sí, Manny. Ok. Bueno, le decía que primero permítame saludarle. Ciertamente nosotros fuimos apoderados por el oficial Rafael Antonio Morales Herrero. Es un oficial activo. Su última función es como director de asuntos internos del MIDE actualmente. En el año 2020... el MIDE es el Ministerio de Defensa. De las Fuerzas Armadas, exacto. Correcto. En el año 2020, él ingresó a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Previamente había estado trabajando varios de sus años, tiene 33 años en las Fuerzas Armadas, en la Fuerza Aérea, pero tiene más de 20 trabajando con las instituciones y los organismos vinculados al sistema americano. Bueno, en fin, es que en la Dirección de Drogas él estuvo en el CICC. Ahí duró 2 años y renunció. Luego estuvo haciendo una serie de denuncias ante la Procuradora General de la República actual, la licenciada Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Él, mediante instancia, formalizó una investigación de serios asuntos de corrupción que pudo advertir entre militares y políticos. Denunció directamente al actual director nacional de la Dirección de Control de Drogas y hace afirmaciones o imputaciones tan serias, debidamente documentada, cuyo expediente reposa en manos de la actual Procuradora General de la República, que de alguna forma ha ignorado esta denuncia seria, en manos de doña Milagro Ortiz Bosch, que de alguna forma ha ignorado esto, y en esa denuncia él ha dicho que el actual jefe del DNI ha presentado un patrimonio por encima de los 300 millones de pesos y le documentó una serie de propiedades que tiene en Nizao Baní, y a todo eso se le ha ido dando de lado. Doctor, por ejemplo, él dice en su denuncia, doctor, Manuel, permítame un segundito. Ahí mismo, doctor, para que si pudiera explicarnos, para tener el contexto, de qué alega él de cómo estos supuestos actos de corrupción se hicieron. Si nos puede orientar ahí. Adelante, Manuel. Sí,
Claro, por ejemplo, él dice que en la Dirección Nacional de Control de Drogas, durante los 2 años que estuvo ahí, veía que semanalmente se llevaban una enorme cantidad de recursos que provenían de los puntos de drogas. Además, denunció que se vendían las informaciones a narcotraficantes desde la Dirección de Drogas a los fines de que evadieran la persecución. El robo de cargamentos de droga luego de ser incautado. La puesta en libertad de algunos narcotraficantes desde la puerta de la Dirección Nacional de Control de Drogas después que estaban ahí. Hizo otra denuncia seria que tiene que ver, que está vinculada con el que fue jefe de seguridad del personal militar de la Procuraduría General de la República en la gestión de la antigua Procuradora General de la República, y dice que en una especie de coral C5G se recolectaba con personal militar una nómina de aproximadamente unos 2 millones de pesos mensuales que luego recogía un oficial vinculado a esa institución y lo entregaba a una persona única. ¿Y él tiene prueba de todo eso, man? Sí, está todo documentado, lo tiene la Procuraduría con todos sus tickets, con todas las informaciones que él pudo recolectar hasta este momento, más otras que tiene de todo lo que pasa, y esto es sumamente grave, en los aeropuertos de la República Dominicana con el trasiego de grandes cantidades de droga. De dólares. Él hizo toda esa información, tiene todos los videos que demuestran eso y ha estado en contacto permanente. ¿Alguna prueba de esa que se pueda compartir con Claro, tiene los videos donde vehículos de la propia Dirección de Droga están sacando maletas previo a que el avión alce vuelo y las están colocando ahí en horas de la madrugada, cuando ya los aviones están para salir y esas maletas no entran mediante pesaje a los aviones, que constituiría un asunto sumamente grave para la aviación, porque tú estás colocando un sobrepeso en un avión de unas maletas que no fueron pesadas. Todo eso está contenido en una denuncia formal que reposa. Sí. ¿Es posible la posibilidad de que estas cosas ocurrieran sin que la DEA pues se percatara de que esas cosas estaban ocurriendo? Te pregunto porque las actuales autoridades de control de drogas pues son autoridades que las autoridades estadounidenses en actos públicos han reconocido. Ha reconocido su trabajo. Y que la DEA opera conjuntamente con ellos. Opera con ella. Claro. Entonces, esto ocurrió sin que la DEA se percatara de estas cosas. Bueno, ustedes le preguntan a Juan Orlando y entonces ustedes podrán sacar alguna conclusión, que es un expresidente. Ustedes agarran un jefe militar mexicano que hacía lo mismo, le daban los mismos aplausos y ustedes conocen las consecuencias. Bueno. De manera que no sería extraño que posteriormente pudiese esas mismas instituciones bajo los mismos aplausos pedir algún tipo de cuenta. Doctor, él tiene contacto con algunos miembros de esos sistemas de la DEA y del FBI americano, y también tienen parte de esa información que han estado contactándolo a partir de esta denuncia en las últimas semanas. Doctor, a usted como su abogado o a él como su cliente, ¿qué le han dicho la Procuraduría? Absolutamente nada. Madre mía. Absolutamente nada. Han hecho mutis con eso, solamente que se esté tranquilo, es lo que él ha venido comunicando, que ha venido ocurriendo. Esto es un asunto grave y ahora quieren sacrificarlo a él. Claro. Y ahora quieren sacrificarlo a él desde el sector político a los fines de que eso no camine. Manny, esto es un asunto grave. Manny, pero ¿cómo ¿cuál que fue su última posición que ocupó él? ¿Cuál fue y qué tiempo duró en ella? No, él estuvo ahí hasta ayer como el director de Asuntos Internos del Ministerio de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué lo relevaron si ni siquiera tiene los 6 meses?
sin ninguna información, sencillamente porque él hizo la denuncia y se ha venido quejando. Y una Porque forma de ya se había retaliación. depositado esta Claro. querella en la Procuraduría cuando se produjo esta Claro. salida. Fue el 18. Así es. Doctor, claro que él está había, depositada. le preguntaba a Pedro ahorita en su comentario, me gustaría ver si usted tiene, él utilizó la vía interna que se utiliza en el plano militar para hacer esta denuncia. Correcto, cumplió con todo. Y lo hizo ante las autoridades Competente. civiles que tienen que encargarse de esa situación. Manny, una pregunta. Ay, Dios. Yo me imagino que tú has conversado mucho con ese alto oficial. ¿Tú has notado algún tipo de desequilibrio mental? No, estamos hablando que este es un hombre pregunto. cuerdo, que este es un hombre que sabe lo que está haciendo. No es una denuncia que hizo ayer, es una denuncia que tiene 3 años haciéndola y comunicándola. ¿Cuánto? Y nadie, y más de más- 3 años. Manny, Sí. y la seguridad, porque Sí. una denuncia de esta gravedad es para tú inmediatamente buscar una embajada y solicitar, Con todo y familia. con todo y familia. solicitar asilo. No, pues muy grave. Es grave. Bueno. Sumamente grave. Ay, Dios. No, él Muy la grave. hizo, la denuncia está ahí, no le han hecho caso y le han estado dando de lado. Bueno. ¿Por qué ahora- ustedes deciden hacer esto público, Manny? Tanto tú como el coronel. Bueno, el coronel, que me incorporo ya yo un poco avanzada de todas estas cosas, lo hizo público porque ha sido objeto de una constante persecución de parte de esta gente Claro. que él ha venido denunciando. O sea, lo tienen al extremo. Acoso. Exacto, de la desesperación, un atosigamiento con sus hijos menores de 3 y 7 años, persecución permanente a donde quiera que se mueve, él y su esposa y sus hijos. Entonces, no le queda otro camino más que hacer la denuncia y acudir a los medios públicos. Vamos a repetir Desgraciadamente, cuáles son las personas que él está denunciando. Sí. bueno, hay un grupo cuyos nombres ahora, porque no... Pero las no- instituciones, no las son usuales. instituciones. Las instituciones, Bueno, correcto. está la Dirección Nacional de Control de Drogas, está Con una el parte de documento, la Droga. Procuraduría General de la República con la antigua gestión y está el actual director del DNI. Justamente él denuncia que una de las cosas que se ha venido utilizando es el uso del Pegasus en contra de mucha gente, sobre todo incluyendo a muchos periodistas. Que, de hecho, algunos denunciaron que estaban siendo objeto de algunas persecuciones y de interceptaciones de sus teléfonos. Ay. Bueno, señores, gracias, Manny. Grave Nosotros nos ponemos también a disposición No, de yo las no, autoridades yo me voy. concernidas, ¿no? Las autoridades No, que han las sido, autoridades que están, que exacto, han sido aludidas. mencionadas, que han Claro. sido aludidas, porque hay planteamientos muy graves Ay, Dios. sobre lo que ellos deberían establecer una posición pública de qué se trata esto. Don Julio, pero Eh, es que acaban de coger ahora 1.400 toneladas. ¿Cuánto fue por Pedernales ya? Ya yo ni la cuento. Ahora, Bueno, en esta maestro, semana. pues, también Lo yo grave de pienso... O sea, es aquí un está oficial. llegando mucha y droga. yo pienso Perdón, también, Manuel, maestro, lo grave sí. de esto es que es un oficial que hasta el día de ayer o antes de ayer Mucha Ocupaba la droga. posición más alta de Después del investigación de dentro de las Fuerzas o sea, Armadas. no es Dice- cualquier Él persona. tenía la solo- capacidad de investigar a todos los militares. Pero dicen Como director de hasta que inteligencia de la Sinaloa, Fuerza Armada. señores, ustedes no saben lo que está ocurriendo en México. Eso en México es todos los Sí, días. porque aquí es más chiquito. 100 estos, mataron Bueno. tanto. O sea, y aquí está así de que Sinaloa está aquí Creo, también. maestro, que aparte de esas autoridades que usted hace el señalamiento, que tienen estos micrófonos abiertos, ¿verdad?, para cualquier tipo de aclaración, tanto el Ministerio de Defensa, por tratarse de un militar activo, Claro. como la propia Procuraduría, que ha dicho el doctor, que no le han hecho caso a la denuncia de ellos. Eso es ni le han dado peligroso. Alguien debe también explicar, ¿verdad?, y decir por qué no se han pronunciado, si es así como dice el doctor, y el Ministerio de Defensa... Los militares no explicar son la muy situación. expuestos No, a- y la a vida de ese señor y Bueno, su familia. bueno, él es un militar activo. La vida de ese señor y su está familia, mencionado, Él es un militar activo, ellos están está obligados. mencionado hasta el ex encargado de seguridad de la Procuraduría. Claro. Sí, ese, claro, míralo aquí. General H, creo que es, ¿verdad? Yo que se llama. tengo aquí el documento, Creo que- lo vamos Sí. a leer. ¿Quiénes Ok. son los que Lo vamos a leer. ¿A quiénes son los que Los denunciados son Luis Soto, director del DNI, Departamento De la Nacional DNI, de sí. Investigaciones.
El vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, DNCD. Armada República Dominicana, actual presidente de la DNCD. General Que fue elogiado Alberto. por la DEA hace poco. Sí, claro, y todos nosotros entendemos que ha hecho un trabajo encomiable al frente de esa agencia. General Alberto Montaz Castillo, Ejército República Dominicana, director de inteligencia del DNI. General de Brigada Fernando E.H., exdirector de seguridad exacto. de la Procuraduría General de la ese República, era que era era el jefe de seguridad de de doña Miriam. y de todo lo que tenía que ver con la seguridad de la institución. El coronel Mike Cole Severino Duarte. Él fue un préstamo. ¿Eh? Él fue un préstamo. Sí, el general estuvo ahí prestado. Sí. Quien es el inspector de la DNCD. Fue un préstamo. Y por Claro, último, claro. el capitán de navío. Va a ganar Nakin Cole, se César- llama, espérate, Nakin Cole. Se llama Nat Nat King King Cole. Cole. Nat King Cole. Sí, Sí, como el cantante. No es el cantante, ¿eh? No es el Fue cantante. el coronel H. Ya es general, ya es general. General, Digo, sí, es general General, H. general. General H. A mano derecha de trabajó, un amigo sí, suyo. sí, sí. ¿De Sí, mano quién? derecha de la De misma. No un- den eso así. De No, uno, no. de uno de los mejores, eso así. de uno de los mejores ministros. Ministro de Obras Públicas de que ha tenido la Públicas, República Dominicana. De uno de los mejores, no el mejor, No, mejor, uno de los mejores. ¿sabes? Sí, en el top exacto. 3 está, ¿verdad, Julio? Dentro de los tres no se sabe No, si en el el top primero o el tres. segundo. No, Él está en el top tres. y tú Ahora- lo pones entre los tres y él se ahora, ofende. hay Tú un- lo pones entre los tres, pues, él se ofende. Pero pues. no puede. Ahora, maestro, pero, hay él un- dice que él es mejor Pues nada tú no más. juegas solo en el terreno. Puede ser segundo. hay un Después de elemento, Gonzalo. hay un elemento importante, maestro. ¿Quién? Sí. ¿Quién Y es? es la Ustedes pregunta. son hombres y saben la de O lo eso, ponemos yo en no. empate. La pregunta Ustedes son hombres y la saben de eso, pregunta yo que no, se le hizo al doctor sobre si ¿Quién se es? ha visto algún tipo La de semana que desequilibrio en esta persona. Claro, escuchen esto, compañeros. Porque Ey, dice ok. dice el doctor que él tiene 3 años haciendo esta denuncia y Sí. que nadie le ha 3 hecho. años. Dijo el doctor, Sí. 3 años. Entonces, habría que ver cómo una persona que tiene 3 años denunciando cosas, nadie le ha hecho caso. Y hasta ayer, director de ¿Verdad? Asuntos Internos de la Fuerza Hasta ayer. Armada. Hasta Entonces, ayer. O sea que está limpio. No. Ahí, Hasta ayer. Para nombrarte ahí, tú tienes que estar de acuerdo Por y eso hago limpio. énfasis en eso. Porque Sí. tú puedes decir, bueno, ese tiene 3 años. Es un loco que tiene 3 años. no, Ahora, ayer. no puede ser un loco porque tú lo tenías como una No, función no importante, puede. ¿verdad? Entonces, Así ahí hay es. que ver la situación. Y tengo entendido que hay otro coronel que también trabajó los sistemas de inteligencia, que duró muchos años en el DNI, que estaba hasta ayer. También lo en quitaron ayer. Como jefe de inteligencia del ejército, duró 4 meses también y también le hicieron lo mismo. Lo quitaron ayer. Lo también. quitaron, parece por lo mismo. ¿Sabes que los guardias me empiezan a escribir? Bueno, eso y está me dicen complicado. cosas. Entonces uno Bueno, va. Eso hay que Hay explicarlo. otra información. Es complicado eso. Después Ay, de que Dios ayer mío. comenzara a circular Me el preocupa documento la vida que de esa nosotros familia. hemos presentado aquí en Bueno, primicia, bueno. como de costumbre en el sol de la mañana, y abiertos para que todas las partes vengan a dirimir sus cuestiones y sobre todo que la Procuraduría inicie cuanto antes investigación. Si no hay nada, ¿qué es lo que esperamos? Pues no hay nada. Busquen entonces allá dentro de la Fuerza Armada qué es lo que pasa. Pero si hay, como dice Manny, que Manny es un abogado que conoce bien ese sistema porque ha reintegrado muchos coroneles y generales que han puesto en retiro sin justificación y le ha ganado en los tribunales. Que esto se pueda dirimir porque de verdad que este país ya no aguanta más exhibicionismo y más, esto hay que dejarlo así porque afecta allí. Ni que llegue más afecta droga, aquí. que está llegando demasiado droga aquí. Entonces, esto hay que investigarlo. Es un tema de que hay que verdad. explicarlo. Eso está delicado. Eso no puede quedarse. Y estos micrófonos están abiertos para todos. Nosotros no somos juez ni somos parte. Simplemente somos un medio responsable que ante denuncias que entendemos son responsables y delicadas, el país tiene que estar enterado y las autoridades Pedro, eso no es una tienen denuncia. que actuar. Pero no es una denuncia. Es un abogado de los tribunales de la República que está diciendo: yo soy cliente de una persona que formalmente depositó una... O sea, no es un comentario. No, nada de eso. Es Yo que no he un comentado coronel nada. se atrevió a depositar una instancia, con nombre, con apellido de gente. Por eso yo digo, hay que explicarlo. Y estos micrófonos están... Ojalá nosotros que sea a través de este Bueno, espacio. claro. Don Julio.
Las aproximadamente 15 toneladas de narcóticos ilícitos que se están descargando hoy aquí en Port Everglades y los probables procesamientos que seguirán son el resultado de un trabajo en equipo extraordinario y operaciones basadas en inteligencia. Es importante saber que nuestros conciudadanos no son los únicos que se benefician de que estas drogas no lleguen a nuestras comunidades en las calles de Estados Unidos. Nuestros vecinos latinoamericanos enfrentan una enorme presión por la violencia impulsada por las drogas y la corrupción asociada. Esa es la corrupción y la violencia impulsadas por organizaciones criminales transnacionales que operan en el hemisferio occidental. Esfuerzos como este mejoran significativamente las operaciones contra las drogas. Nuevamente, interrumpen significativamente la actividad criminal que desestabiliza la región. El tiempo me da la razón. Le voy a presentar la serie Los 37 vendedores de kilos. Véanlo ahí en pantalla. Los 37 narcos del PRM. Pero en 5 años, esta serie de 37 narcos subió a 122. Oigan cómo crece el negocio de este asunto de los kilos. Como si en 5 años este partido PRM puede remontar de 37 narcos que yo denuncié en el 2020. Oigan esto, de 37 narcos que yo renuncié en el 2020, esto crece a 122. Aquí está. Y de este que vamos a hablar, del número 19. Este dirigente, alto dirigente del PRM, que le ha dado recursos por gran cantidad al presidente Luis Abinader, directamente al presidente, a Farideh Raful, a Pacheco en el Congreso. Este hombre, que es un hombre letal, el narco número 19, en el 2020 yo hablaba de él. Oiga bien, en el 2020 yo lo denuncié. Todo el mundo me decía que de dónde yo sacaba esta cosa, porque la gran prensa de República Dominicana no se atreve a decir esto. No. Y yo me destaqué en el 2020
para una gran cantidad, como un anciano que estaba medio, y para otra gran cantidad de personas, como un hombre que estaba documentado y que decía que 37 poderosas personas del PRM tenían vínculo con este negocio. Eran dos bandos. Vamos a ver lo que yo decía en el 2020 para que usted vea que el tiempo se encargó de decir el detective Ángel tenía razón cuando denunciaba esto. Como una niña. Yo no quiero pasarme la vida aquí. Este bandido, este criminal. Y decirle a la señorita Farideh Raful, a Alfredo Pacheco, a Roberto Fulcar, a Luis Abinader, que lo veo que hasta su cumpleaños va a felicitarlo. Ay, Dios mío. A José Ignacio Paliza. ¿Qué es lo que están haciendo estos líderes dominicanos? Reclutando esta sabandija. Estos criminales que dicen que ahora cuando vengan al poder se van a vengar de los que lo mandaron para los Estados Unidos. Porque como él dice que me va a asesinar, me va a matar, me va a desaparecer. Y habló tanto, y dijo tanto, y señaló tanto, porque estaba en aduana. Y ahí se hacía muchísima diablura. Mis queridos hermanos, mi nombre es Ángel Martínez. Hoy yo le traigo el narcotraficante número 19. Este narcotraficante es muy especial para mí. El exteniente de la Policía Nacional, Luis Ricardo Reyes. Y es especial porque él se ha encargado en cada reunión que ha tenido participación de decir: al hombre de la barba déjenmelo a mí, que a ese lo desaparezco yo como sea. Y por eso yo lo tenía a él en una lista muy especial. Porque como él dice que me va a asesinar, me va a matar, me va a desaparecer, yo lo tenía en una lista muy especial, lo estaba dejando de último. Pero yo no importo, porque la bravuconería de este criminal, de este delincuente, que venga hacia mí no importa, porque yo puedo aguantar de todo. Lo importante es que el pueblo dominicano vea con sus propios ojos cuáles son las personas que este partido PRM está reclutando en las calles de República Dominicana. Le voy a hacer una historia breve de quién es este narcotraficante número 19. En el 2005, el 23 de junio, este hombre fue extraditado a los Estados Unidos. Y estaba implicado en las 33 toneladas que Quirino dijo había llevado a Estados Unidos de cocaína. Usted sabe lo que son 33 toneladas de cocaína, de droga. 33 toneladas, eso es mucha droga. Y eso dijo Quirino, que él metió allá. Y este hombre era uno que estaba implicado en la vuelta de los 1.300 kilos de cocaína que le agarraron a Quirino en una de las vueltas. Y llega a Estados Unidos el 23 de junio de 2005. Este hombre estaba viendo 20 años de cárcel.
Pero él desde que llegó le pusieron un apodo, el Llorón. Porque este hombre lloraba como una niña. Ay, ay, ay. Yo no quiero pasarme la vida aquí. Ay, ay. Y era un bebé llorando este muchacho. Y habló tanto. Y dijo tanto. Y señaló tanto. Porque estaba en aduana. Y ahí se hacía muchísima diablura. Y le dio tanta información a los gringos. Que yo recuerdo que había un oficial que decía, oye, pero este hombre me tiene la vida imposible. Cada vez que voy a visitarlo me tiene una cosa nueva. Porque era que daba tanta información, estaba involucrado en tantos crímenes. Luis Ricardo Reyes. Pues los gringos hicieron un acuerdo con él, porque a los gringos lo que les importa es la información. Bien. Entonces, yo quiero traerle al pueblo dominicano este bandido, este criminal. Y decirle a la señorita Farideh Raful, a Alfredo Pacheco, a Roberto Fulcar, a Luis Abinader, que lo veo que hasta su cumpleaños va a felicitarlo. Ay, Dios mío. A José Ignacio Paliza. ¿Qué es lo que están haciendo estos líderes dominicanos? Reclutando estas sabandijas, estos criminales que dicen que ahora cuando vengan al poder se van a vengar de lo que lo mandaron para los Estados Unidos. Y no solamente eso, ellos están anunciando ahí que van a acabar con medio mundo. Pues yo únicamente se lo estoy trayendo aquí. Inclusive hay un periodista ahí que lo mencionó por arribita. Además le voy a poner el comentario del periodista para que ustedes vean por qué que yo estoy en esto, enumerando los 37 criminales. Y es porque la prensa dominicana tiene terror, tiene miedo, porque es que lo asesinan todos estos bandidos. Y ahora que ellos dicen que van a ganar las elecciones, peor. Es decir que yo espero su comentario, porque estos criminales, 37 criminales del PRM, tiene el pueblo dominicano que verlo. Para si quieren votar por criminales, pues ahí tienen un narcoestado. Yo hago mi trabajo. El que quiera tirar, que me tire. Gracias. Aquí una cosa, miren, atención país, que conversé con ese tipo que está al lado mío, mi compañero, discúlpeme con lo de tipo, y fue que me dijo a mí ayer, compañero, no lleguemos hasta ahí, que ya está bien. Pero todo lo que le enseñé a usted es verdad. Otro narcotraficante acompañando a Farideh Raful, acompañando a Alfredo Pacheco, acompañando a Luis Abinader, un aduanero que fue y cumplió una sentencia por el caso Quirino, que duró 20 meses preso, está ahí de la circunscripción 2, abrazado con... Yo tengo la foto aquí, mándesela a él. Ya te lo dijo, mándesela a él. Yo no me atrevo a subir esa vaina aquí. Oye, una cosa terrible, ¿eh? Anda con ese hombre, abrazado con ellos, con Farideh. Sí, óigame, no, hay innumerables fotografías ahí. Ahora, a mí me pidieron, Alfredo, ya, por mi vida. Por mi vida. Porque esa persona cuando vino aquí fue a la Dirección de Control de Drogas, que lo sabe Rafael Ramírez Ferreira, a amenazar a quienes lo trancaron aquella vez. Entonces, oigan bien, es decir, todavía hay un caso de un narcotraficante apoyando esta campaña públicamente, abrazado por Luis Abinader, con Roberto Fulcar, con Farideh Raful, con Alfredo Pacheco, con toda esa gente, montado en jipeta, abrazado en muchísimos lugares. Y eso está ahí, y él sabe de lo que estoy diciendo. O sea, yo lo decía en el 2020. Este amigo de la prensa se atemorizó. No se atreven a ponerlo así como lo pongo yo. Mírenlo ahí. Eso es un narco abrazado
compadre del presidente de la República, el presidente va a su cumpleaños y sale con maletines llenos de ropa. Farideh Raful, mírenla aquí con él, mírenla ahí. Ah, es invento mío. Ah, es mentira. Ah, es mentira. Como dice a los foques. A los foques dice eso. Ah, es mentira. Mírenlo ahí. Acurrucadito con Farideh Raful. ¿Por qué yo les traigo este vendekilos del 2020? Se lo traigo aquí. Número uno, para que vean que todo lo que yo decía en el 2020, el tiempo me ha dado la razón. Esta gente del PRM están involucrados con estos bandidos. Luis Abinader va a tener problemas, este presidente, se lo digo yo. Pero ahora resulta que han llegado a mi poder fotografías, videos. Oiga, lo que yo decía eso en el 2020 es para que ustedes encaja todo. Pero lo que viene ahora bueno es porque la policía es la dueña de los puntos. Yo lo puedo probar. Tengo testigos más allá de la duda razonable. La policía es que surte los puntos. Entonces, yo no sé dónde va a terminar esto. Mire por qué yo tengo evidencia aquí de todo. Mire esto. Yo tengo un sobrino que yo no puedo negar la verdad, él antes vendía droga. O sea, le vendía a los policías de la DNCD, porque todos los puntos de droga que hay aquí en San Juan de la Maguana son de la dirección. Porque esos puntos están porque ellos es que cargan la droga, porque como un civil, donde hay tanto chequeo, puede cargar droga. Esa droga la traen son los mismos jefes. Los mismos policías de la DNCD. Entonces, ellos entregan esa droga a los puntos y van semanal a cobrar su dinero. Y todos esos muchachitos que están vendiendo droga, que dejan de estudiar para vender droga, son ellos que lo tienen. Entonces ya cuando esos jóvenes, la familia lo llaman a capítulo para que no sigan en esa situación, porque es una situación muy, muy fea, que ya ellos se quieren retirar, entonces le ponen droga, lo maltratan, porque ellos se niegan a vender droga. Entonces, eso no puede ser posible, presidente. El jefe de la policía que le ponga asunto a eso, porque aquí todo el mundo está claro que los dueños de los puntos aquí son la policía. La DNCD, usted no ve cómo andan esa gente en carro, encadenados, pero los puntos de droga es de ellos. ¿Por qué no agarran esos capos? Que ellos lo tienen, que lo surten. A eso no lo agarran, a lo infeliz. Ese sobrino mío vendía droga y se retiró. Ahora lo están obligando a que venda droga. Y él no quiere vender droga. En la semana pasada agarran y lo hallaron con una llave de un carro que se le dañó a él en el camino, y agarran y cuando lo llevan aquí le pusieron droga. Apareció con droga. Y él tiene conversación de que ellos le están dando puntos abajo del puente, le ofrecieron muchos puntos y él dice que no. Entonces dicen que si es, porque ellos dicen que el muchacho dice que sabe ligar bien y que lo necesitan. Eso es lo que le dicen al muchacho. El muchacho le dice que no. Y ese muchacho lo último que está haciendo es vendiendo pollo, que yo le puse un puesto de pollo para que se retire de... Yo tengo las evidencias de ese caso, todas. La policía, la DNCD, ese general Ulloa que ustedes tienen ahí, ese general Ulloa sabe todo lo que está pasando. Ahora él está millonario. Yo he chequeado al general Ulloa, al jefe de la DNCD, y es multimillonario. La gente no tiene pudor. Yo he chequeado a esta jovencita. Ahora, ¿qué pasa? A mí me llega un caudal de fotografías y videos de una fuente que, señores, cuando yo comienzo a tirar esta serie del PRM, es que ustedes, ay, se van a comer las uñas, sino es que compran palomitas de maíz y se sientan en su casa, en la mejor mecedora, porque lo que le voy a traer no son
37 narcos. Son 122 narcos. Con Luis Abinader en cenas privadas. Mire quiénes están ahí. Ahí está el patrón a la derecha. 278 cargamentos de kilos mandó el patrón y Joselo, el que está a la izquierda. 278 cargamentos. Le arrestaron con 2 cargamenticos que agarraron 2. Lo arrestaron y no pasó nada. Y Luis Abinader, vea dónde está, cenando en la casa de estos bandidos. Y voy a presentar una serie. Mire, 278 cargamentos en guineo, plátano, piña, llena de ¿qué? De kilos. Y voy a presentar en una serie las 122 fotografías de Luis Abinader con esta gente protegido por el gobierno del PRM. 278, le agarraron 2. Lo que le voy a traer, vean, ustedes se van, vean, porque hay unos videos que unos narcos tienen de Faride. Este narco, este narco tiene varios videos. Yo tengo 9 videos de Faride y sus alocadas aventuras con amigas, secretarias. 9 videos tengo yo. Y este lo tiene. Entonces este la chantajea. En mi finca. Y yo tengo prueba de eso porque el amigo Hochi, vea lo que dice Hochi, vea. Ayer vi que el presidente estuvo en la frontera y a 1 kilómetro de él hay una finca de droga que Onofre no ha eliminado. Y esos son temas de si él va a utilizar esa información. ¡Ay! ¡Ahora viene! ¡Ay! Yo estoy gozando con que está bueno. No. Lo que yo quiero decir a ustedes, que este delincuente, compadre de Luis Abinader, protegido por Paliza y Fulcar, que yo denuncié también en el 2020, que ahora la policía italiana me dice a mi Ángel, pero es que no podemos porque ese hombre está allá protegido, no podemos hacer nada. Porque yo le exigía a la policía italiana en el 2020 que por qué ellos no lo pedían. Me dice, pero que está protegido, Ángel, por su partido. Ese hombre despacha en el palacio, no podemos hacer. O sea, los italianos lo están buscando. Los gringos lo están pidiendo en extradición. No, el general lo protege, el general de la DNCD. Y el presidente lo protege. Y Faride lo protege. Mire, señores. Ahora, ustedes están pensando en los gringos. Yo veo que ustedes están pensando en los gringos y que los gringos y que los gringos y que los americanos. Qué fedidos están ustedes. Mire lo que hacen los gringos. Atención. Los gringos no tienen, no le importa nada. Miren, vean esto, vean. ¿Dónde depositan los narcos su dinero? ¿Dónde? ¿En Belice? ¿En dónde? En Estados Unidos, Wachovia Bank. Mira, te voy a decir algo lo más absurdo, y aquel día hasta lo vimos en clase, y lo pueden googlear. Wachovia Bank, W-A-C-H-O-V-I-A, Wachovia, lavaba en México 120 mil millones de dólares, un solo banco gringo del narcotráfico. Googleen, ahí está en The Guardian. Y luego aparecieron que habían otros 400 mil millones de dólares. Segunda secuencia. En Estados Unidos es muy dado eso, cuando un banco quiebra, ¿verdad? Lo fusionan y adivina con quién se fusionó, con Wells Fargo. Es el 5º banco de Estados Unidos. Y Wells Fargo salta y le pega a México y al Banco del Bienestar diciendo que lava dinero. ¿Cómo te lo puede decir el que lavaba en México casi medio trillón de dólares? Te viene a decir que en México se está lavando dinero con billetitos de 500 dólares. Entonces, ¿quién controla al narco?
Ustedes están esperando por los gringos. Esperan resolver la situación del narcotráfico en República Dominicana con los gringos. Mejor ejemplo de ahí no hay. Y yo amo este país. Tengo más de 55 años. Pero soy dominicano, soy español, porque mi madre era española. Pero no me ciego. Señores, lo que ha hecho este partido, este desvergonzado partido, única vez en la historia del planeta Tierra, 2 altos del Congreso de República Dominicana, Amalia Pilarte, condenada, y Miguel Gutiérrez, condenada. Lo que Miguel Gutiérrez ha declarado aquí. O sea, este partido, este perverso partido, lo que este partido está haciendo, yo no creo que nadie pueda aguantar esto. No pueden. Lo que yo traje en el 2020 es nada, señores. El negocio de los kilos tiene un crecimiento de un 900% en los últimos 20 años. Y los narcos del segundo país en transportación, República Dominicana, de 37 narcos, de 37 vinculados al narcotráfico dentro del partido que ganó las elecciones, que asaltó el palacio con dinero del cartel de Sinaloa, 37, en los 5 años de ellos subió a 122 narcos. Y ahora sí tienen ellos plata. Yo no creo que en el 2028 tengo duda de que nadie le pueda ganar a este partido. Porque imagínense ustedes saben lo que invirtieron esta gente ahí. Este clan de mafiosos que tiene entrada al palacio sin problema. ¿Ustedes saben lo que son 278 viajes de kilos? 200. Ustedes saben, pueden hacer van a hacer ahora una parcela de oro. Lo que están haciendo los narcos en República Dominicana. Pero yo le voy a presentar algo para que ustedes vean el poder de los narcos. El hombre más votado en el 2020. Mire cómo era que él conseguía los votos en el Cibao, Miguel Gutiérrez. Este hombre se paseaba en las calles de Santiago repartiendo papeletas de 2,000 pesos. Miren eso. ¿En qué país se ve eso? Un narco que entra 20 toneladas a los Estados Unidos repartiendo papeletas en la calle. ¿Dónde se ve eso, señores? Yo no me lo estoy inventando. Vean la foto ahí. Y él lo dijo aquí. Está preso en Miami. A 16. Ya no, porque ya le buscaron una bajadera a los gringos. Porque es demasiado dinero que tiene este hombre. Metió 20 toneladas. Y mire cómo regala él el dinero en la calle. Mire, en la calle, vean. ¿Cómo puede un ser humano? Oh, Dios, pero ni Bill Gates aquí en Estados Unidos, ni el dueño de Amazon, ni los dueños de Apple, esa compañía grandísima, se atreven a hacer lo que hacen estos narcos en República Dominicana. Salen a la calle, señores, a dar billetes de 2,000 pesos. Y mire cómo están ellos ahí abajo, mire. Celebrando. El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez. Eduardo Estrella. Mire esa casta mafiosa, mire. Y nadie dice nada. Estamos hablando de 21 cuentas de banco de este capo, Miguel Gutiérrez, que no fueron tocadas por la justicia independiente.
Estamos hablando de más de 3,000 propiedades que no fueron tocadas. O sea, eso nada más se ve allí en República Dominicana. Esa gente tiene plata, vea, para ganar las elecciones que vienen y las que te vienen y las que vengan. Esa gente, para sacarlo del Palacio Nacional a esta casta mafiosa, hay que sacarlo como se sacan a los comunistas. Pero ellos tienen demasiada plata, demasiados recursos. Miren la historia del narcotráfico. Miren esta historia. Aquí se detiene la historia. Miren esta historia. Vea la perversa gran prensa. Lucha sólida por el control del narco. Vean los titulares de la gran prensa. Nos ponen a Luis Abinader, ¿no? Miren. Ahí tenemos a Quirino. 33 toneladas. Metió. Ahí tenemos a Figueroa Agosto. 19 toneladas. Oiga esto. Ahí tenemos César el Abusador. 21 toneladas. Y ahí tenemos Rolando Florian Félix, que desde ahí comienzan los narcos a incursionar en la política. Porque tenían tanta plata que no sabían qué hacer con ella. Vamos a buscar poder. Vamos para Palacio. Vamos para el Congreso. Está lleno de narcos República Dominicana. 40,000 puntos. Y miren, en República Dominicana, el que no está en el negocio de los kilos está mal. Allá usted tiene que meterse o al negocio de los kilos o a ser del partido que protege los kilos, el PRM, para que usted esté bien. Esta es la historia. Después de Quirino, viene esa cultura que dejan esto, esa cultura de asaltar el palacio y logran asaltar el palacio con este perverso de Luis Abinader, rodeado de todos esos narcos que le dieron miles de millones. Lo que yo le voy a traer ahora con estos videos y estas fotografías parece ficción, como siempre digo, pero no es ficción lo que dice Joche aquí. Vi que el presidente estuvo en la frontera y a 1 kilómetro de él hay una finca de droga que Onofre no ha eliminado. Y esos son temas de si él va a utilizar esa información o no. O sea, nosotros en el 2020 hicimos historia. Yo me puedo morir cuando sea ya, no importa. Pero yo voy a dejar un legado. A mí me van a reconocer mire, eso no me lo quita nadie ya. De que sí dije algo hace 5 años que me va a inmortalizar. Cuando se hable de narcotráfico en República Dominicana, no se va a hablar de Vincho Castillo. No, eso es nada. Los vinchos. Cuando se hable de narcotráfico en República Dominicana, van a tener obligatoriamente que buscar en la historia el nombre de Ángel Martínez. Porque todo lo que dije en el 2020 de este grupo, el tiempo, y solamente pasaron 5 añitos. Esperen que llegue el 2028 para que ustedes vean que esto, la mayoría de lo que yo mencioné en el 2020, yo diría que un 98% de lo que yo mencioné en el 2020 están en la lista de volver a Estados Unidos ahora. Pero los gringos, como dije ahorita, los gringos lo que les importa es mantenerse en el poder. Con este escándalo de Manzanillo, con este escándalo de 278 viajes de kilos, con este escándalo, que ellos, estos narcos,
de Luis Abinader, el presidente de la República, saquen la cabeza. Estoy esperando nada más. Porque lo que le voy a presentar es algo que va a doler al crimen organizado. Porque mientras yo vida tenga, voy a estar detrás de estos criminales que como este adornan a República Dominicana y tienen el país en una situación de terror. Este gobierno de Luis Abinader va a terminar mal. Este gobierno de República Dominicana, con todos sus allegados, van a ser acusados por el imperio de la época. Que ese es el modo operandi de Estados Unidos. Un boomerang. Contraer todos estos bandidos dominicanos, que son muchos. Los Estados Unidos van a presentar esto al mundo como que están ganando la guerra contra estos forajidos. Pero no es así. Es todo política, es todo un engranaje de poder para destruir al más pequeño y fortalecer al imperio que es Estados Unidos, que no tiene amigos, que no tiene aliados, que solo lo que tiene son intereses.
Uno puede beber. No, cuando terminemos de aquí, el auspicio yo. Cuando terminemos de aquí, el auspicio yo. here, red. Red. Red.
safe. Thank you very much. Take your hat off for the next one. Hat off. So we need to do. Yeah, retired from there and I went over to These are actually pretty solid gloves. I like these right here. Go back the way we were the first time. All right, gotta make sure they're centered.
Has llegado hasta aquí y eso dice mucho de ti. No eres de los que se conforman con lo que te dicen. Tú quieres entender la historia completa. Por eso, ahora te voy a mostrar el mapa completo. La ruta, las mentiras y los patrones que han mantenido a este país atrapado. Pero esto no se trata solo de lo que yo pueda decirte. Se trata de lo que tú puedes hacer. Tú eres el cambio, tú eres la solución. Tu voz es más fuerte que la mía, porque no pueden silenciar a todos. Por eso, mientras veas las cartas de información en el video que siguen, lee cada palabra. Y si leíste las previas, a propósito, en un país donde pocos leen, la palabra escrita es poder. Estas palabras son semillas que solo germinan si tú las llevas más lejos. Comenta, comparte, llama a los que están en el poder por las redes, por teléfono, con cartas por correo y exígeles cuentas, porque lo que calles hoy, mañana otros lo usarán en tu contra. Si has llegado hasta aquí, eres parte de una minoría que quiere entender lo que muchos prefieren ignorar. Lo que verás ahora no son rumores, son rutas documentadas por investigaciones periodísticas y federales. Primera ruta, Island Hopping. Desde costas de Colombia y Venezuela, lanchas rápidas cargadas con cocaína navegan de isla en isla, pasando por Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao o las Antillas Menores. Evitando radares y patrullas, la carga se deja en playas remotas de noche para que otro transportista la recoja y continúe el relevo hasta llegar a la República Dominicana. Así lo describe el informe del Center for Strategic and International Studies, CSUS, que señala esta técnica como clave para el flujo hacia Europa y Estados Unidos. Segunda ruta, Pacífico Oriental. Aquí el juego cambia. Desde agua frente a Ecuador o Colombia Pacífico, las lanchas trasladan la droga hacia Centroamérica, especialmente puertos en Guatemala, Honduras o Costa Rica, donde se oculta en contenedores marítimos con destino a la República Dominicana. Con 6 puertos de contenedores activos y múltiples aeropuertos internacionales, RD es un punto logístico ideal para reexportar. El cargamento puede salir por mar hacia España, Países Bajos o Bélgica, o por aire hacia Estados Unidos y otras rutas. El patrón es claro, las rutas cambian de forma, pero no de objetivo. La logística se adapta, los actores se reciclan y el mar sigue siendo la autopista invisible del narcotráfico. Ya no basta con creer lo que ves. Lo que en muchos medios se presenta como un golpe contra el narcotráfico podría ser solo el acto principal de una sofisticada distracción. En diciembre de 2024, la República Dominicana realizó su mayor incautación. 9.5 toneladas de cocaína ocultas en un envío de plátanos procedente de Guatemala, con destino final Bruselas, Bélgica. Lo reportaron Reuters, The Guardian y prácticamente todos los medios dominicanos que cubrieron el histórico decomiso. La lectura que se le puede dar a ese decomiso es que fue un hueso que el narco le dio a la Administración Antidrogas de Estados Unidos, vía autoridades dominicanas, para que la DEA dijera que RD está haciendo el trabajo. Pero la DEA no es ingenua. El decomiso fue una distracción. Es un ejemplo de un cargamento silencioso que de vez en cuando se hace ruidoso para distraer al enemigo. ¿Cuántos cargamentos pasaron mientras este show estaba en las noticias, anestesiando al pueblo y hasta a las propias autoridades? Y no es aislado. En junio 11 de 2024, agentes de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, CBP,
en Puerto Rico, encontraron 450 libras de cocaína camufladas en el chasis de un contenedor procedente de República Dominicana. En la costa sur dominicana, otra lancha fue perseguida por más de 12 horas. 1,5 toneladas de cocaína decomisadas, reportó AP News el 29 de julio de 2025. Se trata de una de las mayores incautaciones en la historia del país, declaró Carlos Devers, portavoz de la agencia antidrogas. Helicópteros, embarcaciones y vehículos participaron en la persecución que comenzó cerca de Pedernales y culminó con la detención de 3 dominicanos y un colombiano. Las autoridades también incautaron un teléfono celular, 13 bidones de combustible, una hielera con agua y comida y una mochila con ropa. Aunque es un golpe al narcotráfico, resulta difícil aceptarlo como genuino. Se nota como otro hueso para la DEA, para el pueblo, para el FBI, para quien quiera verlo. Mientras tanto, kilómetros más allá, el verdadero cargamento transita oculto en contenedores comerciales, mezclado entre bananas, madera o piezas industriales. Ábrete los ojos. Muchas lanchas interceptadas están diseñadas para ser vistas, para desviar la atención, con 6 puertos de contenedores activos y aeropuertos internacionales con alto flujo de carga y de pasajeros. La República Dominicana no es solo un país de tránsito, es un punto logístico estratégico en el Caribe, desde Caucedo y Jaina hasta Puerto Plata, pasando por Manzanillo, Barahona y Samaná. Los contenedores salen cargados hacia Europa, principalmente España y Bélgica, y hacia Estados Unidos, tanto por vía marítima como aérea. En 2023, la Policía Nacional Española alertó sobre el aumento de cocaína que llegaba desde el Caribe, especialmente vía República Dominicana, oculta en contenedores de frutas y madera. En 2024, la Agencia Tributaria Española interceptó más de 700 kilos de cocaína procedente de un contenedor que zarpó desde Jaina. En Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó múltiples casos de droga oculta en cargamentos originados en República Dominicana, incluyendo el hallazgo de 450 libras en un chasis de contenedor interceptado en Puerto Rico en junio de 2025. Este patrón no es nuevo. En los últimos 10 años, múltiples operaciones federales han documentado cómo redes dominicanas utilizan la infraestructura portuaria y aeroportuaria para infiltrar cargamentos. Los aeropuertos, especialmente Las Américas y Cibao, han sido señalados por intentos de mulas y redes de carga aérea. Lo que para el comercio internacional es una ventaja, conexión directa y rutas rápidas, para el crimen organizado es un regalo. Puertos con alto volumen y menor control por saturación de carga, vuelos directos a puntos internacionales sin escalas intermedias, acceso a redes de transporte terrestre que integran puertos y aeropuertos. El resultado, República Dominicana se convierte en un punto de paso discreto, pero decisivo en el mapa global del narcotráfico. Aquí no solo se recibe, también se distribuye. Mismos métodos, mismas rutas, mismos actores. Lo que cambia es la bandera que llevan y a veces el uniforme. En el mapa del narcotráfico caribeño, la estructura criminal no se destruye, se recicla. Cuando un capo cae, otro ocupa su lugar. Cuando una ruta se cierra, se reabre bajo otro nombre. Caso César Emilio Peralta, 2019. Operaba usando los mismos puertos y rutas que hoy siguen activos.
Tras su arresto y extradición, las autoridades nunca anunciaron el desmantelamiento de toda la red. Caso Eric Raniel Mosquea Polanco, 2022. Otro jefe de alto perfil, capturado, pero su misma estructura logística apareció de nuevo en investigaciones recientes. Operativo 9.5 toneladas, 2024. Una incautación histórica en un puerto ya señalado en casos anteriores. La repetición del patrón sugiere que los golpes históricos no son finales, sino ajustes temporales para calmar la presión internacional. Mientras la narrativa oficial habla de victorias contra el narcotráfico, en las sombras, las mismas conexiones humanas y logísticas permanecen intactas. Tripulaciones con los mismos apellidos. Puertos y aeropuertos sin auditorías profundas. Empresarios y políticos que reaparecen en fotos, contratos o sociedades. Es la misma obra con actores que entran y salen del escenario. Pero el guión no cambia. La pregunta ya no es si las redes siguen activas, es quién las mantiene vivas. Si los patrones se repiten, entonces la red no es un fantasma, es un organismo vivo. Y si sigue viva, después de tantos golpes, es porque tiene raíces profundas en los puertos, en las empresas, en los aeropuertos, en la política y en el silencio. Pregunta 1. ¿Quién la investiga de verdad? Pregunta 2. ¿Quién la protege? Pregunta 3. ¿Quién gana con que siga funcionando? Cada decomiso mediático, cada rueda de prensa, cada histórico operativo es un acto de justicia o un acto de teatro. Y si es teatro, ¿quién escribe el guión? La respuesta no está solo en este canal, ni en las oficinas de la DEA, ni en los titulares de la prensa. La respuesta puede estar en la gente que lee estas palabras y decide no callar. Porque el silencio es el mejor aliado de estas redes. Y el ruido, tu voz, es el único antídoto